Buenas tardes, bendiciones a todos. Dios me los bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Wow, estamos como alejados todos. Bueno, bendiciones. Antes de comenzar, oremos, por favor. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor, gracias por esta oportunidad de estar aquí presentes para exponer algunos principios bíblicos que tú nos enseñas en tu palabra, para que podamos nosotros utilizarlos de la manera más eficiente y efectiva para evangelizar y discipular. Te agradecemos, Dios Padre, por todo y te pido que tu Santo Espíritu obre en mí para que todo lo que yo diga sea lo que tú quieres que yo exponga. Ya me preparaste para esto, preparé esta presentación, pero tú siempre pones ideas en mi mente al momento que estoy exponiendo. Te pido que todas esas ideas vengan de ti, de tu Santo Espíritu, que me ayude. Y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de los hermanos aquí presentes y de los visitantes, los amigos, para que tu palabra penetre en los corazones y en las mentes y la podamos poner en práctica, para que la obedezcamos. Gracias, Padre, y es en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado que oramos. Amén. Bueno, es un muy grato placer estar aquí con ustedes el día de hoy, también mañana, para presentarles un sistema de evangelismo y discipulado que ha tenido mucho éxito, donde se ha aplicado en varios países, incluyendo aquí en Estados Unidos, en Dallas, en Houston, en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en Colombia y en otras partes más. Plan Jericó es un sistema basado en principios bíblicos y no es simplemente una metodología ideada por humanos, no es una metodología ideada por hombres. Muchos métodos de evangelismo y discipulado han sido buenos y han funcionado, pero generalmente los métodos tienen un tiempo de caducidad, tienen un tiempo de duración en que son verdaderamente efectivos. Ustedes se acordarán que por mucho tiempo se tocaba puertas, ahora ya no lo hacemos aquí en Estados Unidos. Nadie nos abre las puertas. Entonces todos esos métodos tienen normalmente un tiempo de duración, donde a partir de allí ya dejan de ser eficientes y terminan siendo poco efectivos. Pero normalmente continuamos y seguimos haciéndolos. Más bien lo que tenemos que ver es qué podemos hacer para enfocarnos, bien sea cambiando de metodología, pero mejor aún es si nos basamos en los principios de la Biblia, porque cuando nos basamos en los principios de la Biblia son eternos, son duraderos. Esos principios van a durar mientras estemos aquí. Y otra gran desventaja de la mayoría de los métodos de evangelismo y discipulado es que consumen mucho tiempo y esfuerzo para lograr resultados. En los 6 meses de lo que va de este año 2023 ya se han bautizado 73 personas aquí en Impact, en ese bautisterio que tienen ustedes al lado derecho. 73 personas se han bautizado aquí en lo que va del año. Y esa es una cifra mucho más alta que la que ha habido en todos los años anteriores. Y empezamos a aplicar esta metodología el año pasado a partir de julio, empezamos a tener resultados a partir de octubre y a partir de allí hemos estado cosechando y ha dado muy buenos resultados. Pasemos a la siguiente, por favor. Nuestras iglesias actuales muestran las siguientes características que nos afectan. Seguimos siendo muy católicos en la forma de hacer iglesia. Somos muy territoriales. Muchas veces hasta nos peleamos por los miembros. No aplicamos los principios bíblicos. Y en muchos casos, los líderes buscan también reconocimiento antes que el crecimiento del reino. Entonces tenemos todas esas
situaciones adversas. Pasemos a la siguiente, por favor. Y todo eso, a pesar de que nuestras iglesias tienen disponibilidad de muchas facilidades que no tenían las iglesias en los primeros siglos. En los primeros siglos las iglesias no tenían Biblias, tampoco tenían templos, no tenían institutos, ni universidades, ni escuelas de predicadores. ¿Cómo le hacían? Eso es lo que vamos a ver. Y tampoco tenían libertad para predicar porque eran perseguidos. Pero a pesar de todo eso, se multiplicaban. Y eso es lo que andamos buscando nosotros. ¿Cómo podemos lograr eso mismo actualmente? En la actualidad, no solo que tenemos Biblias, templos, educación formal, libertad, sino que tenemos poderosas herramientas para nuestro aprendizaje como el Internet, las redes sociales, todo tipo de aplicaciones para investigar, aprender y memorizar. Y a pesar de todo eso, nuestras iglesias van en decadencia, con muchas iglesias cerrando sus puertas y muriendo. Siguiente. Hoy voy a compartir con ustedes los principios de discipulado, como los hemos estado aplicando, y entre hoy y mañana también vamos a estar compartiendo algunas experiencias que hemos tenido nosotros aquí. En realidad, no es que vengo a decirle nada nuevo que ustedes no hayan visto si ustedes ya han estudiado la Biblia, ya que los textos son conocidos por ustedes. Pero el problema es que dichos textos no son practicados. Seguimos métodos ideados por humanos y no los principios bíblicos, no los que Dios nos enseña. Y por consiguiente es imperativo desaprender para aprender y poder aplicar, practicar y vivir los principios bíblicos. Y para eso, siguiente por favor, Dios requiere todo de cada uno de ustedes. El siguiente, Dios requiere de ti, tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, como lo indica nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:30, donde Él le respondió a un escriba lo siguiente. Pasemos a la siguiente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y por supuesto que además de este primer mandamiento, tampoco podríamos realizar una labor efectiva y eficiente en evangelismo y discipulado si no aplicamos, practicamos y vivimos lo que continuó diciendo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:31, donde dice así: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por consiguiente, los principales requerimientos para evangelizar y discipular efectivamente es que ames a Dios, que ames al prójimo. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, como Él lo solicita, como Él lo pide. Y también tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo cual quiere decir que cada uno de ustedes se debe ocupar en la salvación del alma del prójimo, de todo prójimo que ustedes tengan cerca. Y no solo de las almas de los seres queridos, porque muchas veces nosotros queremos es la salvación de las almas de nuestros seres, pero no es solo eso lo que somos llamados. Dios exige que tengas tu corazón dispuesto a Él para que seas efectivo en tu trabajo de evangelismo y discipulado. Y recalco, tu trabajo de evangelismo y discipulado, porque si eres hijo de Dios, nacido de nuevo de agua y del Espíritu,
entonces tienes el llamado de Dios a evangelizar y a discipular, como lo indica Mateo 28, del 19 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por si acaso tenemos dudas, el apóstol Pablo nos muestra el ministerio de reconciliación que se nos ha asignado de acuerdo con 2 de Corintios 5, del 17 al 19, donde nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y sí, muchos evitan hacer esta labor, poniendo toda una cantidad de excusas, como hicieron algunos grandes de la Biblia. Pero si amamos a Dios y amamos al prójimo de la manera como Dios quiere que los amemos, nos vamos a ocupar por la salvación de las almas perdidas. Y lo bueno es que sí existe una manera sencilla y fácil de hacerlo, siguiendo principios bíblicos que funcionan en toda época, porque precisamente seguimos en obediencia lo que a Dios le agrada, y cuando obedecemos a Dios, siguiente, recibimos sus dulces, agradables y máximas bendiciones para cada uno de nosotros. Siguiente, el principal negocio de Dios es la salvación de las almas perdidas. Nuestro Padre, nuestro Dios Padre, envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, como su Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo envió a un sacrificio tan horrible en la cruz, con el principal propósito de que los humanos podamos obtener la salvación de nuestras almas por medio de Cristo Jesús, evitando así la condenación eterna en el infierno. Pero Dios, para este propósito de salvación de las almas, nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Repito, a cada uno de nosotros aquí presentes y a cada uno de los convertidos, de los nacidos de nuevo, como sus instrumentos útiles para este propósito. Y no es que nos sugiere, sino que nos ordena que ejecutemos lo que se denomina la Gran Comisión y el ministerio de reconciliación, como ya vimos en su palabra. Jesucristo murió para la salvación de las almas, de todos, pero esto es de lo que menos se ha ocupado la Iglesia a lo largo de los siglos. Y por eso es que el porcentaje de convertidos es tan bajo, que es posible que más del 98% de la población de las ciudades donde ustedes viven no ha nacido de nuevo. 98% de inconversos alrededor de cada uno de nosotros. Y a veces es solo suficiente con hacer un pequeño sondeo alrededor de un radio de 3 millas de sus iglesias para que noten esa brutal realidad. Así que cumplamos la gran comisión y no sigamos viviendo en la gran omisión. Toda congregación debe estar dedicada a evangelizar y a discipular. Y como cada uno de nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros debe estar dedicado también a evangelizar y a discipular individualmente.
cada uno, por supuesto, a la justa medida de su conocimiento y de otras variables. El deber de cada uno de nosotros individualmente es hacer la parte de la gran comisión que nos corresponde. No vamos a poder usar de excusa ante Jesucristo que no salía a evangelizar y a discipular, porque en mi congregación no lo hacían. Así que no importa si los ancianos, predicadores y líderes de nuestras congregaciones no quieran salir de su confort, de estar dentro de los edificios, nosotros como individuos sí tenemos la obligación de cumplir con Dios. Los que ya hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Tenemos todo el poder de Dios dentro de nosotros, pero fallamos en no activarlo, porque no nos dejamos utilizar por Dios como esos instrumentos útiles que Él quiere que seamos. Es hora de cambiar, es hora de transformarnos, es hora de que activemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Generalmente pensamos que evangelizar y discipular es sumamente difícil y que no es para mí, ya que yo no voy a poder hacer eso. Inventamos todas las posibles excusas. Pero nos damos cuenta cuando salimos juntos, cuando ya lo hacemos, aun así sea por primera vez y sin tener ninguna experiencia previa, que al finalizar nos sentimos sumamente contentos, emocionados, felices y gozosos. Nos sentimos supremamente bendecidos. Y esto es inclusive si no obtuvimos ningún resultado aparente. Y digo aparente porque Dios obra a pesar de que a nosotros no nos haya parecido que logramos nada importante ese día. ¿Por qué nos pasa esto? Entendemos que es Dios bendiciéndonos porque disponemos nuestros corazones para ser instrumentos útiles. Por eso es que cada vez que salimos nos sentimos gozosos. Con Plan Jericó aprendemos a evangelizar y a discipular, pero además Plan Jericó nos proporciona toda una serie de beneficios adicionales, ya que aprendemos principios bíblicos que no habíamos entendido y aplicado correctamente. Aprendemos a soltarnos y a quitarnos cargas que nos poníamos encima. Entendemos que la responsabilidad no es nuestra, sino de Dios, y que nosotros apenas somos sus instrumentos útiles, aprendiendo así a dejarnos ser utilizados como esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Aprendemos a confiar verdaderamente y plenamente en Dios. Aprendemos a vivir su palabra. Y esta última considero que es algo en lo que yo personalmente me estoy beneficiando mucho y estoy maravillado de cómo funciona, ya que aprendemos a vivir sin preocupaciones y sin temores. Ahora, veamos algunos de los principios bíblicos que utilizamos en Plan Jericó. Ninguno de nosotros convierte a nadie. Repito, ninguno de nosotros convierte a nadie. Hemos vivido con una carga muy pesada de que las personas no se convierten porque yo no estoy diciéndoles correctamente lo que debo decirles, o no estoy haciendo o aplicando bien las estrategias para convencerles. Pero la realidad es que nosotros no convencemos a nadie para que se entregue a nuestro Señor Jesucristo. Esa no es nuestra labor. Son muchísimos los que Dios tiene listos para convertirse, muchos. También hemos vivido pensando que nadie quiere convertirse, porque con todos los que hablo no me hacen caso. Eso es lo que pensamos. No quieren escuchar sobre Dios, ni de Jesucristo, o no quieren obedecer. Pero por el contrario, es que no estamos yendo.
Nuevamente es ir al sitio correcto, a las personas que sí están listas para oír, para creer y obedecer el Evangelio y lo que se requiere para entrar al reino de Dios. La oración y la fe son fundamentales para todo evangelismo y discipulado, pero es lo que menos hemos hecho. En Plan Jericó, el enfoque principal es la oración y la fe. Y son fundamentales para que Dios nos bendiga con muchos frutos de salvación. Son muchísimas las actividades y metodologías de evangelización que no están basadas y fundamentadas en la oración y mucho menos en principios bíblicos. Nuevamente, la base principal de Plan Jericó es la fe y la oración. Con mucha oración, orando todos los días y haciendo un devocional el día que salimos a hacer Plan Jericó. No una oración express. Plan Jericó concuerda con la gran comisión en que debemos ir y no quedarnos sentados a esperar a que los inconversos vengan a nuestra congregación. Vamos a tener un costo cuando cumplimos con la gran comisión. No debemos distraernos ni perder el tiempo. Nuestro enfoque debe ser siempre buscar a los hijos de paz. Debemos hacer de esa casa de paz, donde está ese hijo de paz, un centro de discipulado. A partir de allí, de esa casa de paz, muchas personas se convierten. Ahora bien, profundicemos en estos principios. Vayamos a Salmos 127 del 1 al 2, que en la versión Reina Valera dice así: la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. En la versión Dios habla hoy, dice así, para mayor claridad. Regresa uno, por favor. Sí. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Ahora sí vayamos a Juan 6:44, que dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Claramente podemos ver que ninguno de nosotros convierte a nadie. Vayamos a Lucas 16:8, que dice así. Siguiente, por favor. Se pasaron una. Ahí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como ya vimos, nuestro Padre Celestial trae a las personas a Jesucristo. Pero además, el Espíritu Santo es quien los convence de pecado, no nosotros. Nosotros no logramos ni traer a las personas a Jesucristo, ni tampoco logramos convencerlos de pecado. Pero hemos estado acostumbrados en usar nuestras estrategias, nuestra astucia, nuestras artimañas para tratar de convertir y de convencer a las personas que estamos evangelizando. Veamos ahora lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. Vayamos a Lucas 9, del 1 al 6, que dice así en la versión Reina Valera 1960. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesucristo envía a sus 12 discípulos con autoridad sobre los demonios y también les da poderes especiales de sanación, pero también dándoles instrucciones específicas de que no lleven nada, para que ellos vean y experimenten que es Dios quien está en control de todas sus situaciones. No llevaron nada, ni comida, ni dinero, ni ropa extra. Yo particularmente casi siempre que hago Plan Jericó voy en completo ayuno de bebida y comida. Y a pesar de que tenga hambre y que tenga sed antes de salir, antes de ir, desde que ya salgo, no siento ni hambre, ni sed, ni calor, ni frío, ni fastidio, ni dolores, ni achaques, sino que siento gozo, alegría y nada me falta. Y este mismo testimonio lo tenemos varios de los que practicamos Plan Jericó, entre eso la hermana Margarita, que le tenemos mucho cariño. La primera vez que fue a hacer Plan Jericó con nosotros se sentía muy mal, estaba muy encorvada, con muchos dolores. Después de caminar esa primera ronda de 1 hora, 1 hora y media, creo que estuvimos la primera vez, ella era la que caminaba más rápido que nosotros. Nosotros estábamos detrás de ella. También nos pasó con otra hermana hace poco, una hermana que parece que tiene cáncer. Llegó toda apagadita donde nosotros hicimos el devocional, estaba casi dormida durante el devocional. A partir de allí salimos a caminar. ¡Oh, maravilla! Caminó muy bien, estaba bien, el calor no le afectó. Comió muy bien después también, tenía tiempo que, había perdido el apetito, ese día comió muy bien. Verdaderamente Dios obra de manera maravillosa en nosotros, en nuestros cuerpos, nos da fuerzas, no necesitamos nada cuando verdaderamente vamos a hacer su obra. Y mucho más de lo que yo lea o le diga de esto, eso es lo que quiero que piensen, que guarden en sus corazones. Cuando lo hacemos, somos bendecidos, poderosamente bendecidos. No hay nada mejor que eso. A veces he ido solo, y cuando he ido solo inclusive paso el doble del tiempo. Y da igual, puedo pasar más tiempo todavía sin necesidad de nada. Y estamos hablando en este clima caliente, en este clima en que hay que llevar agua. Yo voy en ayunas desde el día anterior. Entonces, lo he estado haciendo para probar. Y es verdaderamente las fuerzas que le da Dios a uno cuando nosotros obedecemos. Pero nosotros verdaderamente no es que le creemos a Dios. Fallamos mucho en creerle a Dios. Le creemos intelectualmente, pero no de corazón. No lo aplicamos. Siempre es algo muy especial cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo a hacer lo que a Dios le agrada, sin que uno busque tener el control de nada. Acostumbrámonos a que Él tiene el control. Nosotros solo somos sus instrumentos. Aquí se menciona, pero se aclara mejor en el capítulo siguiente, lo que significa que se queden en la casa que entren. Y les adelanto que lo que quiere decir es que esa casa opere como un centro de discipulado. Luego le explico un poco más. La misión fue predicar el reino de Dios
anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y actualmente la misma misión tenemos cada uno de nosotros, que es ir, que prediquemos el Evangelio de salvación. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Que por cierto, si estamos muy cortos de tiempo, eso se puede hacer en 10 minutos. No se necesita más de 10 minutos. Si una persona está apurada, podemos evangelizarla en 10 minutos. Esa es nuestra muy sencilla misión, que cuando la hacemos con todo gusto y placer, terminamos sumamente bendecidos. Continuemos ahora con Lucas 10, del 1 al 7, que dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, repito, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Como pueden ver, Jesucristo nos dice que son muchísimos los que Dios tiene listo para convertirse. Mies significa cosecha. Y Jesucristo nos dice que la cosecha es mucha, que es abundante. Nos hace caer en cuenta que la oración y la fe son fundamentales. Debemos rogar. ¿Qué tan a menudo en nuestras iglesias rogamos por obreros para que vayan a evangelizar? Normalmente podemos rogar por obreros para que trabajen dentro de la iglesia, dentro de los servicios, dentro de las distintas obras que hace la iglesia, porque todas nuestras iglesias hacen grandes obras, muy buenas. De verdad es digno de admirar. Pero no estamos haciendo a la par lo que debemos hacer con respecto a evangelismo y discipulado. Y debemos rogar por esos obreros. Y es simpático porque yo pensaba que al principio esos obreros salían de la misma congregación, de esa masa que muchas veces está sentada, que solo viene semana tras semana y se queda sentada, pero que no participa. No, los obreros salen de los mismos hijos de paz. Esas son las personas que tienen la llama encendida del Espíritu Santo dentro de ellos. Son los que van a hablar con denuedo, a exponer el Evangelio, a presentarlo, sin miedo, sin temor. Por supuesto, por si había dudas, debemos ir, no quedarnos en el recinto donde nos congregamos, que eso es lo que tradicionalmente hemos hecho, y esa es la razón principal por lo que las iglesias están en decadencia. Por eso es que de 56% aproximadamente de cristianos que habían para la época en que Constantino comenzó la Iglesia Católica, hemos bajado al porcentaje que hemos dicho, quizás de un 2% o 1% de cristianos. También hay un costo. A veces vamos a ser maltratados, lo cual a nosotros hasta ahora no nos ha pasado.
Nos han amenazado, sí, en parte, pero no ha sido mayor cosa. Yo tuve particularmente en una oportunidad que estaba solo, tuve un encuentro que yo digo que fue un encuentro directo con Satanás. La manera como la persona habló, yo sentí que era Satanás el que estaba hablando, no la persona. Pero Satanás no tiene poder contra los hijos de Dios, porque nosotros estamos con el Todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y no nos va a suceder nada que Dios no permita. Entonces, si nos llega a suceder algo es porque Dios lo ha permitido. En otra ocasión, estuve con 2 americanos que estábamos haciendo Plan Jericó en inglés. Fuimos a uno de los barrios difíciles de aquí de Houston, que ya habíamos visitado bastante, pero en español, pero estábamos ahí con los americanos también, y yo les estaba explicando Plan Jericó mientras caminábamos, porque esto no tiene ninguna ciencia. Yo les expliqué todo lo que les estoy diciendo mientras hacíamos Plan Jericó. No tienen que aprender nada, no tienen que estudiar, solo tienen que disponer su corazón. Y ese día resulta de que todos los perros estaban afuera. Desde que nos bajamos y empezamos a caminar las calles, había pelea de perros por todos lados, y la gran mayoría eran pitbulls. Bueno, igual nosotros seguimos caminando, los perros se peleaban a lo lejos, nosotros seguíamos caminando, nos acercábamos a los perros y se separaban. Pero hubo un momento en que yo estaba explicándole algo a los hermanos, volteo a ver y teníamos 4 pitbulls detrás de nosotros. Y uno de ellos empezó a tocarme la pantorrilla con su nariz. Y yo estaba tratando de mantener la conversación y no pude. Oré. Dije, Dios Padre, tú me tienes aquí, yo estoy aquí en esta misión por ti. Yo no quisiera que este perro me muerda, yo sé que tú estás en control de todo. Yo no quisiera que él me muerda, pero si me muerde es porque tú lo permites por alguna razón. Pero ya tú sabes lo que yo deseo. Y el perro se fue, se alejó y seguimos caminando. Ahí se me probó mi fe. Más que cuando me encontré con esa persona que habló tan feo, tan horrible. Entonces hay costos. Quizás en el futuro vamos a tener costos de persecución. Es posible. Y quién sabe si eso es lo que necesitamos para que la iglesia se encienda a discipular y evangelizar. Yo espero que no suceda, pero por eso es bueno que nos activemos de una vez nosotros. Jesucristo nos dice que no debemos perder el tiempo. Este es un punto importante. La cosecha está lista. Dios tiene muchas personas para entregarse a Cristo hoy día. Pero nosotros tenemos que ir a donde están esas personas. Lo que tenemos que aprender es a ir, a hacerlo y estar en oración para que Dios nos ayude a encontrarlas, porque es Él el que hace ese encuentro divino. Y muchas veces cuando nos encontramos con esas personas dicen, yo no tenía por qué venir aquí, pero sentí que Dios me movió a venir acá. No sé cómo, pero vine acá. Y eso nos pasa a menudo. También nos dice que debemos enfocarnos en encontrar la cosecha, como les dije, a los que son esos hijos de paz. Esas son las personas que están listas para recibir el Evangelio y obedecerlo. Y muchos de los bautismos que hemos tenido aquí son inmediatos, como nosotros leemos en la Biblia. La persona escucha el Evangelio, lo obedece y lo bautizamos ese mismo día. Si estamos afuera, corremos a venir acá para bautizarlos. A veces cerca de la medianoche nos ha pasado. Tuve uno la semana pasada. Visité una familia y una persona allí dijo, me quiero bautizar. Vinimos a las 11:30 de la noche. Vinimos a las 10:30, pero querían esperar a que vinieran otros familiares y le bautizamos a las 11:30.
En Dallas se han bautizado por lo menos unas 4 o 5 personas cerca de la medianoche. Y aquí en Houston yo he tenido 2 casos. En la casa de una hermana bautizamos a una persona. Y ese era un caso sumamente fuerte. La bautizamos en ese momento, cerca de la medianoche también. Entonces nosotros no detenemos el bautismo. No esperamos a que sea el domingo para que todo el mundo lo vea. No. Si la persona está lista y dice, me quiero bautizar, ¿podemos ir ahorita? ¿Quieres ir? Sí, ahorita. Venimos y le bautizamos. Por último, Jesucristo nos dice que nos quedemos en esa casa de paz. Debemos buscar discipularlos en sus propios hogares. Está bien que vengan acá a la iglesia y incentivamos que vengan a la iglesia también a los estudios bíblicos. Pero cuando lo hacemos en los propios hogares, la razón es porque ese hijo de paz normalmente es el que logra convocar al resto de los familiares, al resto de vecinos, al resto de la comunidad, para que cuando vayamos a dar ese estudio bíblico o esos estudios bíblicos en su casa, estén varias personas allí. Muchas veces, en algunos casos, han habido hasta 25 personas en una casa. Y eso lo hace Dios a través del Hijo de Paz. Si nosotros nos pusiéramos a pedir el teléfono de cada uno de los que Él conoce, no terminaríamos nunca la labor de reunirlos, porque muchas veces ni nos van a recibir. Pero el poder de convocatoria lo tienen los hijos de paz. Entonces tenemos que aprovechar eso. Ese hijo de paz convoca allí en el vecindario, en ese complejo de apartamentos, en la cuadra, en el barrio, en la ciudad. Y por consiguiente la enseñanza y la multiplicación de discípulos se hace mucho más efectiva. Vayamos al siguiente. Jesucristo envía a 2 misiones. En la primera envía a 12 discípulos y de esa misión se multiplican a una razón de 6 por 1. Aproximadamente cada discípulo trajo 6 más, 6 hijos de paz que se convirtieron y se hicieron discípulos. Y de allí todos fueron enviados en una segunda misión y también se multiplicaron. Y a partir de allí los discípulos llegaron a ser más del 50% de la población del Imperio Romano para la época de que el emperador romano Constantino decidió oficializar el cristianismo y promovió la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, cuya organización era muy distinta a la de las iglesias de los primeros siglos. Entiendo que el anhelo de Dios es el crecimiento de su reino por medio de la multiplicación de los discípulos, como sucedió en esos primeros siglos. Pero lo que ha estado sucediendo es que el ritmo de crecimiento del reino ha mermado en gran manera. Somos llamados a multiplicarnos y no a achicarnos en porcentaje, como nos ha estado pasando a lo largo de los años, décadas y siglos. Tampoco es nosotros de estarnos flagelando por esto, sino que lo que debemos hacer es entender bien este punto en el que nos encontramos con respecto a la iglesia primitiva y de allí proyectarnos a esa visión correcta para revertir la situación en la que nos encontramos. He mencionado la palabra evangelio en varias oportunidades, pero hermanos, hermanas, cabe destacar que la gran mayoría de las personas de Latinoamérica que no asisten a iglesias cristianas no saben ni tienen idea de qué es el evangelio. No saben ni tienen idea de lo que es el evangelio. Algunos responden los 10 mandamientos y muchas otras cosas que ustedes se sorprenderían.
Pero eso nos pasa aquí mismo en la distribución de alimentos. La gran mayoría no entiende ni han captado lo que significa el Evangelio y lo que es. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué han estado haciendo las iglesias cristianas que no están predicando ni enseñando el Evangelio a tal punto que el ciudadano común y corriente no tiene idea de qué es el Evangelio? Las iglesias cristianas han estado esperando en los recintos a que las personas vengan a ser evangelizadas y discipuladas, y no han promovido el ir a buscar la cosecha madura que está lista para ser levantada. Las iglesias cristianas no han ido a encontrarse con los hijos de paz para evangelizarlos y que se conviertan de una, sin demoras, y comenzar un proceso de discipulado efectivo desde sus casas. Y eso es lo que hemos estado haciendo bajo Plan Jericó, y ha estado dando excelentes resultados en distintas partes de Estados Unidos, como les dije, particularmente en Dallas y en Houston, y de Latinoamérica, en varios países, como les dije, Centroamérica, muy fuerte en Centroamérica, en una parte de Venezuela fuerte, está entrando en la parte del occidente, ya desde varios años en Barinas, y en Colombia también. Y lo más simpático es que a las personas en Colombia les hemos enseñado a través de Zoom. No hemos ido nosotros para allá a salir a caminar con ellos, sino solamente le damos un entrenamiento por Zoom que dura 4 horas máximo. Los separamos en 4 lecciones o en 3 sesiones o en 2 sesiones inclusive si es necesario, si es para hacerlo más intensivo, acortando ciertas cosas, pero de allí les promovemos a que salgan. Y participamos en el devocional con ellos a través de Zoom o a través de llamada de WhatsApp. Y oh maravilla, muchas veces ese mismo día tienen bautismos. Tenemos que aprender también nosotros a usar la tecnología a favor. Y sé que muchos me van a decir, pero Daniel, tú dices que todos debemos hacer la gran comisión. ¿Y qué pasa con esa señora que está en silla de ruedas? Bueno, esa señora en silla de ruedas ha venido aquí a la iglesia, ¿sí? Sí, ok, entonces se puede montar en un auto. ¿Por qué no hace Plan Jericó desde el auto? Puede ser desde el auto. Si la persona está postrada en cama, pero tiene un teléfono, puede participar con nosotros a través de videollamada de WhatsApp o a través de Zoom, mientras estamos caminando. Y participa y ora con nosotros. Y si no tiene eso, nos puede preguntar, ¿a qué hora van? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuáles son las calles? ¿Por dónde van a estar? ¿Cuál es el barrio? Y desde su lecho, desde su cama, está esa persona orando, intercediendo por nosotros, pidiéndole a Dios que seamos efectivos, que nos haga esos encuentros. Entonces todos podemos participar. No es que todos tenemos que salir siempre, pero hay una ventaja cuando salimos, cuando vamos, aun así vayan en silla de rueda. Yo mismo le digo, yo le empujo la silla de rueda, no se preocupe. La cuestión es que tenemos que querer. Lo importante es tener el corazón dispuesto a Dios. Cristo murió para eso, para la salvación de las almas. Ustedes son muy bendecidos que ya la recibieron. La mayoría, quizás algunos aquí no. Pero la mayoría de ustedes ya recibieron esa salvación. No es para que se quede con ustedes. Debemos ser de bendición a todos esos seres que están allí afuera. El que no quiere oír, los dejamos tranquilos. Ni siquiera nos peleamos con el testigo de Jehová o con alguna otra denominación o con el católico. Les bendecimos y seguimos adelante.
Pero si quieren escuchar, le evangelizamos, porque muchos están dispuestos a escuchar. Ya hemos bautizado aquí también a varias personas de otras denominaciones. Porque cuando las evangelizamos, si ya son cristianas, es un poquito distinto, solamente los enfocamos a la parte importante de que cómo fue su bautismo, que nos expliquen cómo fue su bautismo. Y abrimos con ellos la Biblia y les mostramos los versículos de la Biblia correspondientes a que ese bautismo que hicieron no fue correcto, porque están desobedeciendo varios versículos de la Biblia. En amor se les muestra, lo entienden, y han habido algunos que se han bautizado de inmediato. Otros, tengo que pensarlo. Mantenemos la comunicación, se les pasa los versículos, necesitan más tiempo para procesar, perfecto. Pero no perdemos el tiempo con las personas. Si una persona no está lista, sembramos una semilla o regamos una semilla que ya alguien ha plantado. Pero lo principal es no perder el foco de que tenemos que ir tras la cosecha. Y no tengo ninguna evidencia en la Biblia, pero en la parte humana las cosechas se pudren. No estoy seguro en la parte espiritual. Dios dice que la mies es mucha. ¿Será que también se pudre? ¿Será que tienen un tiempo de caducidad en recibir el Evangelio, ya que si no, no lo aceptan? Si ese fuera el caso, peligroso es para nosotros también, con más razón, el buscar hacer nuestra labor de evangelizar y discipular. Debemos ir, debemos predicar el reino de Dios, debemos anunciar el Evangelio. Eso es, y eso toma 10 minutos si es que necesitan hacerlo rápido. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, que incluye la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que es la base de nuestra fe, como lo indica el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es lo único que necesitamos enseñar cuando estamos ante un inconverso, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, como lo indica el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 17, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si queremos revertir lo que nos ha estado sucediendo y queremos agradar a Dios al hacerlo, debemos seguir los principios que nos enseña Dios de solo anunciar el Evangelio a los inconversos. Es una pérdida de tiempo toda la cantidad de estudios bíblicos a inconversos y que en esos estudios bíblicos no se presenta el Evangelio. Se puede usar todos los estudios bíblicos para presentar el Evangelio. Debemos aprovechar y hacerlo siempre, porque también en nuestras congregaciones hay muchos que no están bautizados, que pensamos que estaban bautizados, otros que están mal bautizados. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos tomado la molestia de preguntarles y de hablar con ellos y decirles: oye, ¿cuándo fue que tú te entregaste a Cristo?
Y se van a sorprender que muchos todavía no lo han hecho, o que solo lo han hecho en pensamiento, pero no han obedecido el resto del Evangelio. Si presentamos el Evangelio a un inconverso y no lo obedece en un tiempo relativamente corto, entonces esa persona no es un hijo de paz. No en ese momento. No es mies, no es cosecha, no es esa cosecha lista que está lista para ser levantada. Y sencillamente es que Dios todavía no lo ha traído a Cristo. No es mi culpa, no es la culpa de nosotros. No se peleen con sus hijos, no se peleen con sus nietos, no se peleen con sus esposos o esposas, no se peleen con sus padres porque no quieren convertirse. Dios no ha obrado en el corazón de ellos todavía para que ellos escuchen y obedezcan el Evangelio. Eso es lo que ha pasado. Pero nosotros estamos allí, dale y dale y dale, y resulta de que después somos los fastidiosos. Ya no quieren estar con nosotros, ya no nos invitan a nada. Entonces seamos más inteligentes al respecto. Plantemos semillitas. En el momento que nos dan la oportunidad, evangelicemos y vamos viendo. Porque algo muy característico, que es hermoso, que verdaderamente apasiona, cuando uno empieza a hablar con una persona que ya está dispuesta a Dios, aún así no haya escuchado el Evangelio nunca, pero porque ya Dios ha obrado en su corazón y lo tiene listo para entregarse, a pesar de que esa persona tampoco lo sepa, que es lo más interesante. Esa persona ni idea de que va a aceptar a Dios ese día, ni buscando a Dios está. Pero en ese momento le mencionamos sobre el Evangelio y esa persona fija la mirada en uno. Empieza a escuchar con detenimiento, no nos interrumpe, escucha todo. Es más, yo no me he dado cuenta que parpadeen. Y cuando uno llega al final, que uno les dice que hay que obedecer el bautismo para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, ustedes ven que están con tanta atención y le dicen, ¿quieres bautizarte ahorita? Sí, sí quiero. Así como pasó con el eunuco. Ni siquiera Felipe le preguntó. Capaz que Felipe no se dio cuenta que había agua, porque él en el carruaje muy probable que estaba de espalda y el eunuco capaz que vio el agua hacia adelante. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó allí. Pero sabemos que Felipe le tuvo que haber hablado al eunuco del bautismo, porque el eunuco mismo le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? El que está listo quiere bautizarse de inmediato, quiere entrar en el reino de Dios, quiere ser perdonado de sus pecados. Queridos hermanos, son las 2:28, creo que tengo era hasta las 2:25, perdón, me he pasado. Discúlpenme, estoy disponible para cualquier pregunta posterior, salgamos de acá, pero si quieren tomar mi número de teléfono, con todo gusto, podemos tener entrenamientos con ustedes, podemos organizarnos, no importa dónde vivan, capaz que hasta viajamos y visitamos donde ustedes están. Estamos a las órdenes. Queremos revertir esta situación. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.